¿Es correcto? Sí, doctora. Bueno, acuérdense que a ese primer parcial los contenidos que se van a evaluar son semana 1, 2, 3 y 4. Eso significa generalidades, primera y segunda parte, antígenos con vacunación y complemento. Linfocitos T y B que dimos la semana pasada con respuesta inmune primaria y secundaria y las citocinas que vamos a ver hoy no forman parte de los contenidos que se van a evaluar en este primer parcial. Y este quiz es la primera evaluación del segundo 35. ¿Ok? Para aquellos que se están preguntando que por qué ustedes respondieron supuestamente lo mismo que su compañero, Doctora, qué pena. Qué pena. Sí, ¿Qué fue lo que dijo de este quiz? Es que no le entendí. que entra para el segundo corte. Ah, ok. Gracias, profesora. Para los que se están preguntando que por qué si respondieron lo mismo que su compañero, le salió una nota diferente, es que realmente se parecían mucho las preguntas, pero no eran las mismas preguntas. Entonces, como se parecían mucho, pero no eran las mismas, con solo yo variar los niveles de IgG e IgM, ya la respuesta cambiaba, ¿verdad? Y pues a cambiar la respuesta cambia todo, ¿verdad? Entonces, ok, yo sé que más de uno me va a escribir, ay, profe, revíseme el quiz porque entonces, es decir, esa parte no me la dicen, obviamente, porque sí, tampoco se van a desclasificar así, porque el otro sacó 5 y yo saqué 1. Claro, porque el otro respondió lo que tenía que responder y tú respondiste lo que respondió el otro, pero lo que tú tenías que responder era otra cosa. ¿Ok? ¿Ok? Quedaron sin palabras. No contaban con mi astucia. Wow, Andrea Carolina, qué foto tan linda. Gracias, doctora. Bueno, lo que se están perdiendo estos hombres, Dios mío. Recuerden, y lo otro que les dije, les digo, déjenme buscar la lista, ya les paso asistencia. Estuve hablando con sus compañeros de la primera hora, de 2 a 4, y resulta ser que ustedes pueden tener clase lo mismo a las 2 de la tarde que a las 2 de la mañana, que, bueno, de todo, ¿verdad? ¿O me equivoco? En las rotaciones. ¿Cómo ha sido? Sí, porque hay unos que me dicen, no, nosotros tenemos la clase de 6 a 9, pero entonces a veces nos mandan el link a las 7:30. Otros que dicen, no, nosotros tenemos la clase de 6 a 9, pero de la noche. Sí, doctora, sí, tenemos los horarios bien enredados. Lo que pasa es que a veces los doctores no pueden, están muy ocupados, entonces nos dicen para otra hora. Listo, perfecto. Entonces yo, en ese orden de idea, traté de dar 2 horarios que sean más o menos, pues, de pronto, que en alguno de los dos ustedes, los que estén interesados, porque no es obligatorio, y quieran asistir a tutoría, va a ser este viernes, porque acuérdense que el parcial es el próximo lunes, 6 de la mañana y 2 de la tarde. Voy a crear un canal, digamos, diferente, un aula virtual que se va a llamar tutoría, porque va a ser la misma para todo quinto semestre, ¿verdad? Entonces, pues los que quieran y tengan dudas, pues con mucho gusto ahí los espero. ¿Listo? Listo, doctora. No van a dejar de asistir a sus clases desde que les tocan, ¿verdad? Por eso. Pero si no tienen nada más interesante que hacer y quieren participar, pues yo los espero. Arias, Álvarez, Arteaga, Benítez. Bernal no está. Borges. Cabeza tampoco. Cantillo sí. Cermeño, Cordero, Correa, Díaz Atencio, Spitia. Figueroa no está. García Toro Melisa, Garrido sí está. González,
3 González, 1 Gutiérrez, 2 Guzmán, 2 Hernández, Hoyos, Hoyos, ya, Llanes, y Jiménez, los Jiménez no están ni Jiménez Diana, ni Jiménez Jennifer. Londoño tampoco está. Martínez Juan, sí. Mejía, sí. Mendoza. Melissa María. ¿Quién está escribiendo ahí? Díganme. Andrés Rodríguez, que apenas pudo entrar. Carlos Andrés. Andrés Felipe Rodríguez. Doctora, y Jiménez bueno. López. Pero él tiene la ventaja de que como es Rodríguez todavía no ha llegado. Jiménez ya por las otras se había pasado, ¿sabes? Doctora, Dime. escuché Hernández Melissa. Sí, pero ya te vi. Lo que pasa es que tú estás por aquí atrás. Pues como tú Sí, entraste señora, después bueno, de gracias. Bueno, doctora. Doctora Cabeza, Daniel también escribió al chat. ¿Qué te escribió? No, aquí al chat de la llamada. ¿Y qué puso? No, profesor, él simplemente está diciendo que, pues, que parece que tiene problemas con el micrófono. Pero él escribió que sí está aquí. Ya se conectó, pero ahorita no estaba conectado. Deja ver Bernal. Bernal sí no se ha conectado. Bueno, ya voy por la M. Moreno, María José, ahí está. Negrete Juan también. Negrete Lauren también. Oviedo, Páez, Palomino, Pitalúa, Quintero, Ríos, Rivero. Mendiola, yo no veo a Mendiola. Aquí estoy, doctora Mindiola. Ah, es que entraste como Marley. Listo. Rodríguez, vamos para los Rodríguez. Rodríguez Yodelis, Rodríguez Andrés Felipe, Rojas Walter, Rojas Andrés, Sainz Natalia, Silgado, yo no veo a Silgado. Laura, no está. Tapia, ahí está. Vargas también. Vázquez, Vega, Vélez, Zapa, te fue súper bien en el quiz. ¿Dónde está Jefferies? Jefferies está celebrando ya. Él también le fue muy bien en el quiz. Pero no está. Castaño, Salomé, ahí está. Y déjame ver, Contreras, Sofía también. ¿Alguien que no haya mencionado y esté? Entonces no está ni Jefferies, ni Laura Cristina Silgado, ni Luis Fernando Londoño, ni Diana. ¿Perdón? Yo soy Luis Fernando Londoño. Ah, ya entraste. Ni Diana Marcela Jiménez, ni Carlos Andrés Figueroa, ni Nelson José Bernal. Nelson José estaba operado la semana pasada, pero no sé esta semana, porque él además no ha presentado excusa formal. Acuérdense que las excusas siguen siendo como siempre. Ustedes tienen que, si les dieron una incapacidad, presentársela al jefe de programa, ¿verdad? Para que el jefe de programa se las avale y entonces de esa manera, pues, nos comunican también a nosotros, ¿verdad? Es decir, eso no ha cambiado para nada. La dinámica es exactamente la misma. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, como les decía, el tema que vamos a ver hoy no entra a este parcial, entra al otro.
pero no deja de ser menos importante porque vamos a estar hablando de las citocinas y vamos a ver que las citocinas participan en casi todos los procesos que tienen lugar en el organismo de lo más variado, es decir, todo tipo de procesos que ocurren en el organismo van a estar relacionados precisamente con las citocinas, ¿verdad? Más allá de pues las posibles funciones inmunológicas que se le conocen a estas moléculas. Ya les voy a proyectar la pantalla y ya les voy a proyectar las diapositivas. Denme un segundo. Ya. Listo. ¿Están viendo las diapositivas? Ahora no, ahora se las quité. Voy a mirar una cosa acá. Tenemos 57. Bueno. Ahora sí, están viendo las diapositivas donde dice citocinas, ¿verdad? Sí, doctora. Y ahora la están viendo en Sí, pantalla señor. completa. Sí, doctor. Sí, Bueno. señor. Listo. Vamos a estar revisando entonces el concepto de citocina, vamos a estar revisando las propiedades generales, la clasificación y vamos a ver algunos ejemplos de citocinas. Si vamos a definirlas conceptualmente, las citocinas son proteínas que son responsables de una gran parte de las fases efectoras, tanto de la inmunidad específica como de la inmunidad inespecífica. Vamos a ver que ellas lo mismo pueden ser producidas por células inmunes que por células no inmunes y pueden actuar asimismo en células inmunes y en células no inmunes. Y dentro de las células inmunes pueden actuar tanto en células de la respuesta inmune específica como de la respuesta inmune inespecífica. Ellas se van a producir durante la fase efectora de estas respuestas, ya sea específica, inespecífica o ambas, y van a servir para mediar y regular esta respuesta, tanto la respuesta inmune adaptativa como la respuesta inflamatoria. Hay toda una serie de propiedades o características generales de estas citocinas. Primero que todo, son proteínas. Vamos a ver que todo lo que produce el sistema inmunológico son proteínas. Los anticuerpos son proteínas, las perforinas son proteínas, las granzimas son proteínas y las citocinas también son proteínas. Es por eso que las personas que tienen un déficit alimentario, en este caso una desnutrición proteico-calórica, van a tener una inmunodeficiencia secundaria a esa desnutrición proteico-calórica. E incluso en los niños donde hay desnutrición proteico-calórica en las primeras etapas de la vida, ellos sufren una timectomía que no es quirúrgica, es una timectomía funcional que contraindica incluso el uso de todas las vacunas replicativas en estos niños precisamente por este problema.
Estas moléculas tienen un tiempo de vida media corto, es decir, que una vez que ellas se producen son aclaradas de la circulación rápidamente. Este aclaramiento de la circulación va a tener la característica de que permite eliminar estas sustancias, ¿verdad? En este caso, de la circulación y que ya pues hagan su función para poder, en este caso, cumplir sus funciones. Además, la síntesis es síntesis de novo. ¿Qué significa eso? Que ellas no están preformadas, ellas no están en la circulación, sino que ellas se empiezan a sintetizar tras la llegada de un estímulo que en este caso va a desencadenar, ¿verdad? Que éstas se produzcan y al mismo tiempo va a mediar que ellas puedan cumplir sus funciones. Son moléculas altamente específicas y esa especificidad va a estar dada por la unión de ellas a su receptor. Sus receptores, a pesar de que, como podemos ver acá en la imagen, pueden tener cadenas que son comunes a varias citocinas, sus receptores son altamente específicos, ¿verdad? Para cada molécula. Y al mismo tiempo van a estar finamente reguladas, como todo lo que pasa en nuestro sistema inmunológico, para que se produzcan tras la llegada de diferentes estímulos, se eliminen rápidamente y cumplan sus funciones. La cantidad de citocinas que se produce tras la llegada de un estímulo está en el orden de los picomoles. Son cantidades muy pequeñas que en este caso, al tener una alta especificidad por su receptor, les van a permitir cumplir sus funciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces, esa citocina, como todas las moléculas que producen las células, van a estar inducidas por un estímulo. La célula recibe un estímulo y ese estímulo la lleva a producir una citocina. Esa citocina actúa sobre otra célula que se denomina la célula diana y desencadena toda una serie de efectos biológicos. Vamos a ver que estos efectos, como mismo revisamos cuando estuvimos viendo el tema de receptores, pueden ser de diferentes tipos. Se puede inducir la división y la diferenciación celular, se pueden inducir vías metabólicas, se pueden inducir funciones efectoras. ¿De qué depende? Depende de cuál sea la señal y quién reciba la señal. Y como mismo vimos en el tema de receptores, esa señal, que en este caso es la citocina, puede actuar sobre la propia célula que la produjo, y hablamos de acción autocrina, puede actuar sobre una célula que esté cercana, y hablamos de acción paracrina, o puede incluso ir por el torrente sanguíneo y actuar a distancia, y hablamos de acción endocrina. Además, otras características que tienen estas citocinas es que en ellas se reconoce algo que se llama pleiotropía. Pleio, mucho, tropía, afinidad. Miren que una citocina, como por ejemplo la interleuquina 4, va a tener la característica de que va a actuar sobre diferentes tipos celulares, ¿verdad? Pleio, ¿verdad? Células B, timocitos, mastocitos, obviamente sobre cada uno de estos tipos celulares produce diferentes acciones. Por lo general, hay algunas que se reconocen por sus capacidades activadoras, otras que se reconocen por sus capacidades inhibidoras, pero una misma citocina podría activar una célula e inhibir otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Entonces, en ese orden de idea, ¿verdad? Ellas pueden además ser redundantes. ¿Qué significa la redundancia? Que hay varias que hacen lo mismo, ¿verdad? Es como cuando la mamá, la abuela y la tía le da la misma cantaleta a uno, ¿verdad? Hay redundancia, le están repitiendo lo mismo. Obviamente, seguramente la mamá, la abuela y la tía tienen razón,
Lo que pasa es que ustedes a veces no son tan juiciosos como la celulita, que hace lo que le están diciendo que haga, en este caso proliferar, sino que hacen lo que les da la gana. Y entonces se dan el tortazo con el mundo, ¿no? Esa redundancia, entonces, ¿verdad? Si hablamos de redundancia, hablamos de algo que es muy parecido, que es el sinergismo, es decir, que hayan dos, por ejemplo, que tengan un efecto que sea similar, ¿verdad? Esto es lo mismo a la redundancia, pero puede ser que hayan dos que hagan cosas diferentes, que sean antagónicas. Cuando hablamos de antagonismo es como, por ejemplo, acá, donde la interleuquina 4 produce un cambio de isotipo en las células B, en este caso cambio de isotipo a inmunoglobulina E, y el interferón gamma bloquea ese cambio de isotipo, entonces va a tener un efecto antagónico. Se opone al efecto de la interleuquina 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Se han descrito toda una serie de familias de receptores para las citocinas. Independientemente de que, bueno, precisamente aquí los están diferenciando por tipos de receptores, por ejemplo, los receptores para las citocinas que se consideran como hematopoyéticas, que son esas que actúan sobre la stem cell, activando la proliferación y diferenciación, en este caso de las células madres pluripotenciales y el resto de efectores que se diferencian a partir de ellos, o los receptores de tipo citocinas tipo 2 o los receptores de TNF. Acá lo importante es saber que en su mayoría los receptores de citocina, una vez que se unen ligando con el receptor, lo que van a hacer es activar enzimas, ¿verdad?, de tipo tirosina quinasas, que van a fosforilar proteínas, y esas proteínas fosforiladas por lo general van a ir al núcleo a regular la expresión de genes, hacer que el ADN se transcriba para que después se sintetice una proteína. Hay una excepción de estas familias, ¿verdad? Estos, como pueden ver ustedes, son todos proteínas integrales que atraviesan una sola vez la membrana plasmática, pero los receptores para quimiosinas son proteínas integrales que atraviesan 7 veces la membrana plasmática. ¿Eso a qué receptor les recuerda? Acoplados a proteína G. A los receptores acoplados a proteína G. Y asimismo, este es un receptor acoplado a proteína G, donde la unión del ligando al receptor produce que se libere calcio del retículo endoplasmático liso. Ese calcio permite la unión de la actina con la miosina para que este leucocito se pueda mover por movimiento ameboideo y dirigirse al sitio donde está llegando este estímulo. Los demás, la mayoría, como les decía, son receptores acoplados a enzimas, y en este caso la activación va a traer como consecuencia que se comience a sintetizar una proteína, que puede ser un receptor, que puede ser una citosina, que puede ser una ciclina, que va a regular el ciclo celular, es decir, dependiendo de la proteína que se produzca, va a ser el efecto sobre la célula. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, doctora. ¿Sí? Ahora, ¿qué funciones tienen las citocinas? Es como si les trajera la diapositiva que les puse en primer semestre cuando les hablé de receptores. La acción de una citocina sobre su receptor puede activar la división celular, la diferenciación celular, el metabolismo, la movilidad o la expresión de funciones efectoras inmunes. Si hablamos de división y diferenciación celular, pues enseguida nos viene a la mente pues todas las citocinas hematopoyéticas, esas que van a ser producidas para actuar, primero que todo, sobre la célula madre pluripotencial, y a partir de ahí que se diferencia, ya sea la línea linfoide o la línea mieloide, que a nivel del timo, gracias a citocinas como la interleuquina 3 y la interleuquina 7, se diferencian los linfocitos T, o que en médula ósea, gracias a la interleuquina 4, se diferencian los linfocitos B, o también en médula, gracias a los factores estimulantes de colonia, de granulocito monocito y de monocito, pues entonces se diferencia en la línea, en este caso de monocito, la línea de macrófago, la línea de células dendríticas, la línea de los polimorfos nucleares, etc. Metabolismo. Increíblemente, se sabe que citocinas como por ejemplo el TNF-alfa participan en el desencadenamiento, por decirlo de alguna manera, de
la diabetes mellitus tipo 2 en los individuos obesos. En estos individuos hay una producción de TNF-alfa que disminuye la sensibilidad a la insulina y aumenta la lipólisis del adipocito. Acuérdense que esto es lo que se ve en el debut precisamente de la diabetes mellitus tipo 2. El individuo pierde peso por lipólisis del adipocito y se ve que no responde, a pesar de que la produce, a la insulina para regular los niveles de glucosa en la sangre. Y pues este mecanismo, entre otras cosas, es mediado por citocinas como el TNF-alfa. En cuanto a la movilidad y reclutamiento de células del sistema inmune, vamos a ver que cuando se produce una infección, tanto la propia bacteria como factores del complemento, como son las anafilotoxinas, C5A, C3A, como citoquinas, ¿verdad? Que por un lado, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF, aumentan la expresión de moléculas de adhesión a nivel del endotelio, o otras que son quimiosinas, pues van a mediar que estos leucocitos migren desde acá hasta el sitio donde está la infección para, en este caso, eliminar esas bacterias, y entonces eso va a estar relacionado con la movilidad y el reclutamiento de las células. Con respecto a la expresión de funciones efectoras inmunes, pues entonces sabemos, por ejemplo, que en el caso de los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, la interleuquina 2 va a ser una citocina que va a ser fundamental para que ellos expresen sus funciones, en este caso los linfocitos TCD4 produciendo más citocinas, como directores de orquesta, activando macrófagos, células B y otras células de la respuesta inmune, y los TCD8, pues con su capacidad de producir la lisis, la citotoxicidad de esas células infectadas, e incluso también podría producir citocinas que activan otras células, aunque no es su especialidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Otras funciones. Miren que la respuesta inflamatoria y la producción de citocinas proinflamatorias se ha relacionado con enfermedades como la aterosclerosis. En este caso vuelve y juega el factor de necrosis tumoral. Ya sabemos su efecto sobre el adipocito, disminuyendo la sensibilidad de la insulina, produciendo la lipólisis y alterando de alguna manera el metabolismo lipídico, pero además a nivel de las células endoteliales produce activación y reclutamiento de leucocitos. No se sabe, pero se piensa que quizás pueda producir apoptosis de las células del endotelio y además eso supresión de las progenitores de células endoteliales, es decir, que no se puedan renovar. Y asimismo, en los leucocitos produce activación, maduración, liberación de citoquinas y quimiosinas, y que se produzcan toda una serie de productos reactivos del oxígeno y del nitrógeno que van a producir daño a nivel del endotelio. Miren acá en esta imagen cómo precisamente yo tengo una respuesta en la cual mis células del sistema inmune están migrando, en este caso el monocito, ¿verdad? Está migrando hacia la íntima, ¿verdad? Y acá abajo vemos cómo se están produciendo toda una serie de citocinas, como la interleuquina 1, el MCP, que es una quimiosina, y estas moléculas van a hacer que lleguen efectores de la respuesta innata al sitio donde se está produciendo el daño, como por ejemplo el macrófago que se llena de lípidos, pero que al mismo tiempo va a producir sustancias que van a activar la síntesis de matriz extracelular, se va a activar la proliferación de las células de la musculatura lisa, ¿verdad? Y todo esto lo que produce finalmente es un endurecimiento de la íntima y por lo tanto la aparición de la arteriosclerosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Bueno. Y pues, si miramos las citocinas en total, vamos a ver que yo las puedo clasificar de muchas maneras, ¿verdad? A mí, pues me ha gustado esta clasificación y es la que he adoptado en
los últimos tiempos, el hecho de que queden clasificadas en uno u otro tipo no quiere decir que ellas no puedan tener funciones, ¿verdad? Una citocina puede ser inflamatoria, puede ser hematopoyética, puede ser antitumoral, antiviral y de perfil TGP1, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es decir, no quiere decir que porque caiga en uno no caen las otras, sino que sencillamente dentro de cada grupo hay toda una serie de citocinas, de hecho van a haber algunas que se repiten, pero se las voy a ir explicando dentro del grupo que me parece que son ellas más representativas. Las citocinas inflamatorias son, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Pero me imagino que no les tengo que jurar que el factor de necrosis tumoral también es una citocina antitumoral, porque con ese nombre, pues obvio, ¿verdad? Listo. Listo. Sí, doctora. Vamos a ver entonces la interleuquina 1 o interleucina 1. Recuerden que se llamaron así inicialmente porque ellas establecían relación entre los leucocitos, por eso se le llamó interleucina, aunque ahora mismo, pues, como hay tanta variedad de moléculas, pues entonces hablamos de citocina. Esta interleucina 1 es producida por los macrófagos, por las células dendríticas, por los monocitos, por las células endoteliales, por los astrocitos, y va a tener efecto o va a cumplir funciones en diferentes lugares de nuestro organismo. Se sabe que a nivel del hipotálamo es el causante de fiebre, pero saben ustedes también que esta no es la única molécula que produce fiebre. Sabemos, por ejemplo, que el TNF también produce fiebre, de ahí cuando yo tengo un paciente con un síndrome febril prolongado, una de las cosas que tengo que ir a descartar es que tenga un tumor, ¿verdad? Sabemos que las prostaglandinas y los leucotrienos también producen fiebre, ¿verdad? Pero, bueno, no se le puede quitar su papel. A nivel de la médula ósea produce neutrofilia, por eso es que cuando tenemos una respuesta inflamatoria aguda, siempre o casi siempre aumenta el número de neutrófilos, a los que también activa las células helper, los linfocitos T, los linfocitos B, las NK, a los fibroblastos para que produzcan colágeno. A nivel del músculo, desencadena una respuesta inflamatoria aguda, que es muchas veces la causante de las mialgias, ¿verdad?, que sentimos cuando tenemos una respuesta inflamatoria aguda. Y a nivel del hígado también activa la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación que me sirve a mí para poder diferenciar una respuesta inflamatoria de una respuesta no inflamatoria. Esto sobre todo es muy importante cuando tengo pacientes, por ejemplo, con artritis. Si yo estoy diferenciando entre una artrosis, que son cambios degenerativos a nivel de la articulación, y una artritis, pues además de toda una serie de síntomas, signos y criterios que yo tengo para poder hacer esta clasificación, pues si me viene una proteína C reactiva y unos marcadores de inflamación negativos, la probabilidad de que sea una artritis reumatoide es prácticamente cero, y entonces pues tengo que ir a buscar otras causas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, la interleuquina 6 también es una citocina proinflamatoria. Ella, en este caso, puede ser también producida por los monocitos, por los macrófagos, ¿verdad? Y va a actuar en diferentes lugares. Por ejemplo, a nivel del hígado, empecemos por acá, va también a activar la producción de proteínas de fase aguda. A nivel de las stem cell, estimula la hematopoiesis, estimula la diferenciación de células T, de células B, e incluso de los queratinocitos, de las células mesangiales, de las células de plasmocitoma. Y miren que también podríamos hablar de ella como una citocina antitumoral porque inhibe el crecimiento de las células de carcinoma de mama y de las células del melanoma. Entonces vemos cómo, a pesar de que las hemos clasificado en diferentes grupos, pues ellas no hacen exclusivamente eso, sino que ellas pueden hacer varias cosas. Las citocinas hematopoyéticas, vamos a ver que son, por ejemplo, la interleuquina 1, vuelve y juega, interleuquina 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 12, el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, el factor estimulante de monocito, la eritropoyetina y la trombopoyetina, ¿verdad?
Esas citocinas hematopoyéticas van a tener la característica de que algunas van a actuar a nivel de la célula, la stem cell, la célula madre pluripotencial, ¿verdad? Para su diferenciación, ya sea progenitor linfoide o progenitor mieloide. Incluso algunas, como la eritropoyetina, se sabe que están comprometidas con la activación y la producción de los eritrocitos, o en el caso de la trombopoyetina y la interleuquina 11, con la activación del megacariocito para la producción de las plaquetas. Otras, como la interleuquina 5, están relacionadas con la diferenciación de eosinófilos. De ahí que, por ejemplo, en el asma bronquial con eosinofilia, el tratamiento de elección sea un anticuerpo monoclonal que disminuye los niveles de interleuquina 5, y otras ya están más relacionadas con la diferenciación a la línea de los neutrófilos o los manocitos, como son los factores estimulantes de colonias de granulocito y de granulocito macrófago. Listo. Sí, doctora. Dentro de las antitumorales, obviamente, ya les dije que está el factor de necrosis tumoral. Están también los interferones, pero estos nos vamos a referir acá cuando hablemos de las antivirales. Hay otro que es el factor inhibidor de la leucemia y la oncostatina M. Ese TNF, que también puede producirse por las células de la respuesta innata, como el monocito macrófago, también va a actuar en diferentes niveles, incluso puede activar al monocito para que produzca más citocinas proinflamatorias. A nivel del endotelio, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, aumenta la producción de óxido nítrico y con lo tanto la vasodilatación, que se activen los factores de la coagulación, incluso que se produzcan citocinas. Activa tanto las células B como las células T. A nivel del cerebro produce fiebre y sueño. Esa es la causa de que cuando tenemos una respuesta inflamatoria aguda, ¿verdad? Nos sentimos mal, nos sentimos con sueño, queremos estar acostados en la cama. A nivel del hígado, producción de proteínas de fase aguda. A nivel del adipocito, por ejemplo, inhibición de la lipoproteína lipasa. A nivel de los fibroblastos, producción de interferón beta y colagenasa. Proteólisis del miocito, por eso es que cuando tenemos un fenómeno inflamatorio, pues muchas veces, dependiendo, los pacientes, por ejemplo, que duran mucho tiempo en UCI, ¿verdad? Encamados con una respuesta inflamatoria, por lo general tienen una pérdida de peso y entre otras cosas es por esto, y además eso genera mialgias, ¿verdad? Esas mialgias, pues, son producto de esto. A nivel del hueso, activa los osteoclastos, ¿verdad? Y de esta manera se produce la reabsorción ósea, y bueno, ya estas las habíamos visto. Yo les cuento, y eso lo vamos a ver cuando veamos, en este caso, respuesta inmune a tumores, que este TNF ya específicamente, ¿verdad? Hablando de sus acciones antitumorales, produce necrosis de los vasos sanguíneos que irrigan el tumor, produce ruptura de las uniones de tipo hiato o de las uniones de tipo gap entre las células, y además aumenta la susceptibilidad de esa célula tumoral a la superóxido dismutasa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Si hablamos de citocinas antivirales, tenemos que hablar de los interferones, alfa, beta, gamma y lambda. ¿Alguien sabe por qué se llaman interferones? Ellos son los que ayudan a las inmunoglobulinas, ¿no? Sí, ¿y por qué interferones? ¿Qué hacen ellos? Interfieren. ¿Interfieren con qué? En la ayuda, doctora. No. Ellos interfieren con la síntesis de proteínas. Recordemos que los virus no tienen ribosomas, ellos no tienen cómo sintetizar sus propias proteínas. Ellos aprovechan la célula que infectan para producir sus proteínas. Entonces, precisamente estos interferones interfieren en la maquinaria de síntesis de proteínas de las células que están espectadoras, de las células que están alrededor de la célula infectada, y esto trae como consecuencia que esas células
no se vean afectadas por el virus. Es un mecanismo de defensa que tenemos, que en este caso es natural. ¿Quiénes producen los interferones? Pues eso depende. Si son los tipo 1, alfa y beta, fagocitos mononucleares los alfa, fibroblastos los beta. Si son los tipo 2 o gamma, las células T y las células NK. Si son los tipo 3, en este caso las células infectadas por virus y las células dendríticas, ¿verdad? ¿Dónde actúan? Bueno, miren, actúan en todos los tipos celulares. Después vamos a ver cómo. Los tipo 1 además activan las NK. Eso todavía no lo hemos visto, pero sabemos desde el primer día que las NK son protagonistas en respuesta inmune a tumores y en respuesta inmune a virus. Los tipo 2 también actúan en las NK, actúan en las T, en las B, en las células endoteliales, en los fagocitos mononucleares, y los tipo 3 también actúan en las células epiteliales. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, entonces, miren que una célula infectada por virus empieza a producir interferones. Interferones que impiden que el virus se replique en las células que están alrededor, que no están infectadas. Interferones de tipo 1 que activan los macrófagos. Interferones de tipo 1 que aumentan la expresión de MHC clase 1 para que esa célula infectada pueda ser reconocido por el linfocito TCD8 y pueda ser destruida. Pero a su vez, en este caso, una célula T o una célula NK produce interferones de tipo 2 que también activan este efecto de no replicación del virus o de no infección de las células espectadoras, que activan los macrófagos, que activan las NK, que aumentan la expresión tanto de MHC clase 1 como MHC clase 2 para que pueda, por este lado, ser reconocido por las células citotóxicas que van a destruir la célula infectada y por este lado los TCD4 que van a, en este caso, activar la respuesta. Acuérdense que ellos son los directores, por decirlo de alguna manera, de la orquesta. Y aquellos que piensan un poquito más dirán, ¿y cómo MHC clase 2 si es un virus? Y ese es un antígeno endógeno, eso está dentro de la célula. ¿Cómo llegó acá? ¿Verdad? ¿Alguien se lo preguntó? Todos se lo preguntaron. ¿Qué dijeron? Sí, doctor. Todos se lo preguntaron, qué bueno. Quiere decir que están pendientes y han estado pendientes de cada una de mis palabras desde el día 25 de enero a la fecha. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la citotóxica viene y destruye la célula infectada, el macrófago viene y fagocita. Y cuando el macrófago viene y fagocita, entonces ese antígeno, que es un antígeno viral, entra por vía exógena, ¿verdad? Porque entró por fagocitosis al macrófago, entonces puede ser presentado unido a MHC clase 2. ¿Eso se entendió? Sí, doctor. Sí, señora. Bueno, miren más de los interferones, aunque de ellos vamos a estar hablando en 15 días, cuando tengamos clase nuevamente, cuando veamos la respuesta inmune a los diferentes microorganismos. Miren que entonces esta célula infectada, en el caso de esta, produce interferones de tipo 1, alfa y beta, que por un lado van a aumentar la expresión de MHC clase 1 para que esta célula pueda ser reconocido por los T citotóxicos, pero además inhibe la síntesis de proteína en la célula y por este mecanismo induce un estado antiviral en las células espectadoras, en las células que están alrededor, en las células que están vecinas a la célula infectada. Lo hace de diferentes maneras, activando enzimas que interfieren con la lectura del ARN mensajero, es decir, el movimiento que hace el ribosoma sobre el ARN mensajero para leerlo, otras que vienen y destruyen el ARN mensajero, y obviamente, si no hay cómo producir una proteína, no se va a producir, y como les decía antes, aumentan la expresión de MHC clase 1 y de esta manera se aumenta el reconocimiento por linfocitos T CD8 positivos. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesora, tengo una pregunta. Dime. Tengo curiosidad. ¿Cómo hacen ciertos virus entonces para interferir con la producción de interferonas? Como por ejemplo el virus SARS-CoV-2. Ellos son los especialistas, ellos no, todos, y eso vamos a verlos en 15 días. Por eso es que nos enfermamos,
porque ellos desarrollan los 1001 mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Entonces desarrollan enzimas que degradan el interferón, desarrollan, tienen mecanismos para ingresar a las células que son moléculas que normalmente se utilizan dentro de la respuesta inmune, como por ejemplo el VIH que utiliza el CD4, o los rinovirus que utilizan el ICAN1, que es una molécula de la familia de las integrinas, o el virus del Epstein-Barr que usa los receptores de tipo 2 de complemento. Entonces, sí, hay muchos mecanismos. En el caso del SARS-CoV-2 específicamente, lo que sucede es que si tú recibes una alta carga viral, el virus te tumba toda la respuesta inmune, tanto innata como adquirida. Y no tienes ni interferones, ni tienes absolutamente nada con que defenderte. Produce leucopenia, produce neutropenia, produce eosinopenia, produce disminución de los interferones y te produce entonces aumento de la secreción de interleuquina 1, interleuquina 6 y otras citocinas que en este caso lo que te van a desencadenar es una respuesta inflamatoria aguda brutal, que es la que termina muchas veces causando la muerte del paciente. De esos mecanismos de evasión vamos a hablar en 15 días. No solamente de los virus, sino de todos los microorganismos. Listo, profesora, muchas gracias. Listo. Bueno, hay citocinas que se pueden diferenciar en diferentes perfiles, como vimos la semana pasada. T-cooperadoras 1, T-cooperadoras 2, T-cooperadoras 3, T-cooperadoras 17, etc. Se les dice T-helper porque ustedes saben que toda la literatura está escrita en inglés, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, que los T-helper 1 son buenos cuando yo quiero una respuesta hacia bacterias intracelulares y virus, los T-helper 2 cuando quiero una respuesta a parásitos, los T-helper 17 bacterias y hongos extracelulares, los T reguladores, por supuesto, regulación y tolerancia, y hay unos T foliculares que su función va a ser colaborar con los linfocitos B. Vamos a ver acá, esta imagen, les dije la semana pasada que se las traía y se las volví a poner. T-helper 1, la citocina que lo define es precisamente el interferón gamma, su principal diana va a ser el macrófago, activándolo y es fundamental en la defensa contra organismos patógenos intracelulares e incluso podría estar relacionado con autoinmunidad o inflamación crónica. T-helper 2, las citocinas que los definen son la 4, la 5 y la 13, activa sobre todo los eosinófilos, los mastocitos y una activación alternativa del macrófago. Eso significa que no es la activación tradicional. Esto es importante, sobre todo estos dos, en la defensa contra el mintos, pero si no se da bien, puede desencadenar una respuesta alérgica. Los T-helper 17 producen interleuquina 17 y 22, su principal diana va a ser el neutrófilo, reclutándolo y activándolo, que esto va a ser importante en la respuesta a bacterias y a hongos extracelulares, aunque pudiera estar relacionado con autoinmunidad e inflamación. Y los T foliculares, en este caso, producen interleuquina 21, pueden producir interferón gamma o interleuquina 4. Su principal diana va a ser los linfocitos B, son células T que están a nivel de los folículos linfoides, acompañando a los linfocitos B para darle esa segunda señal para antígenos timodependientes que él necesita para que produzca anticuerpos, y obviamente los anticuerpos me sirven más que todo para patógenos extracelulares, pero si por algún motivo se producen autoanticuerpos podría desencadenarse una respuesta autoinmune. Miren acá, estos son los T-helper 1 produciendo interferón, activando el macrófago, se dice que es un aumento, una activación clásica del macrófago con aumento de la actividad microbicida. Vamos a ver qué es esto de clásica y no clásica. Sin embargo, los T-helper 2, que producen interleuquina 4 y 13, producen una activación alternativa del macrófago, y esto lo que hace es que en vez de aumentar la fagocitosis, etcétera, lo que aumenta es la fibrosis y la reparación tisular por parte del macrófago. Pero además se activa el eosinófilo, la producción de interleuquina 4 y 13 aumentan la secreción de moco intestinal y aumento del peristaltismo, los cuales serían mecanismos que por un lado van a tratar de eliminar el parásito, ¿verdad? Y por otro lado, muchas veces son la causa de los síntomas que yo siento cuando tengo un parasitismo intestinal, como es el cólico, como es la diarrea con moco, ¿verdad? Y además se produce cambio de isotipo a inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E produce la degranulación del mastocito con todos los efectos inflamatorios que esto trae. ¿Listo?
¿Listo? Sí, señora. Bueno, y por otro lado, los TGP-17, que ya sabemos que son importantes en bacterias y hongos extracelulares, que por un lado activa, en este caso, la respuesta inflamatoria del neutrófilo, la producción de péptidos antimicrobianos por las células epiteliales y además aumenta la función de barrera de estas células epiteliales. Y dentro de estas citocinas que van a producirse en los diferentes perfiles, en el perfil TGLPER1 tenemos la interleucina 2, que va a ser fundamental porque produce la activación de todas las células del sistema inmunológico, tanto de la respuesta innata como de la respuesta adquirida e incluso células que están relacionadas con la reparación, como son los fibroblastos. Hay unas sustancias que revisamos al inicio, que son las quimiosinas, ¿verdad? Esas quimiosinas son esas moléculas que van a atraer a los leucocitos, vamos a verlos acá, ahorita les muestro la anterior, van a atraer a los leucocitos hacia el sitio donde está la infección. Si bien hay otras sustancias quimioatrayentes, como pueden ser los componentes del complemento, como pueden ser otras citocinas, ¿verdad? Estas quimiosinas actúan sobre receptores sobre la superficie de los leucocitos para que se dé este movimiento o esta migración dirigida hacia el sitio de la infección. Estas quimiosinas anteriormente se conocían por sus nombres, interleuquina 8, MCP, RANTES, ahora se han subclasificado según la estructura química. Esas que tienen una cisteína, un aminoácido X y otra cisteína, se llaman las CXC, y dentro de estas quedó la interleuquina 8. Como yo soy vieja y estudio la inmunología hace muchos años, de pronto a mí no me van a oír decir CXCL8, me van a oír hablar de interleuquina 8, pero yo les traigo la nueva clasificación. Están las CC, son las que tienen dos cisteínas juntas. Aquí está el MCP, que es el CCL2, o el RANTES, que es el CCL5. Hay otras que tienen una sola cisteína, como la linfotactina, o las que tienen cisteína, 3 aminoácidos X y otra cisteína, como la fractaltina. Ya les digo, quizás a mí no me oigan nombrarlas por sus nombres nuevos, me cuesta un poco de trabajo porque yo no me las aprendí así, pero lo importante es que ustedes sepan que son quimiosinas. Recordemos que sus receptores son receptores acoplados a proteína G, y precisamente la liberación de calcio es lo que produce entonces que los leucocitos se muevan y migren desde la sangre hasta el sitio donde les está llegando el estímulo, en este caso porque está infectado. ¿Listo? Vamos a ver cuando veamos el seminario de respuesta inflamatoria, que en esto pues participan las quimiosinas, pero participan toda otra serie de moléculas y componentes para que se dé esta adhesión del leucocito al endotelio, primero suave, después una adhesión mucho más estable, así como la migración. Por último, vamos a hablar de las citocinas supresoras. Se dice que la interleuquina 10, la 13, la 14 y el factor de crecimiento transformador beta son citocinas supresoras. De estas, yo les voy a hablar de la interleuquina 10 y del TGF-beta. La interleuquina 10, como ustedes pueden ver acá, donde quiera que esté esto, significa que inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias en la célula dendrítica, inhibe la expresión de MHC clase 2 y moléculas coestimulatorias en la célula dendrítica, inhibe la maduración de la célula dendrítica y obviamente, como inhibe todo esto, hace que la función de APC, ¿verdad?, esté también afectada. Con respecto al mastocito, también inhibe la producción de citoquinas y la activación inducida por IgE, y en el caso del eosinófilo, inhibe su supervivencia y su producción de citocinas. Lo único, digamos, es que a nivel de células B produce cambio de isotipo a IgE y, bueno, obviamente ella actúa sobre otras células T para que produzcan más interleuquina 10 y se regule aún más la respuesta inmunológica. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Por su parte, el TGF-beta, el factor de crecimiento transformador beta,
si ustedes miran acá, aquí no hay ni una sola flechita que suba, disminuye la maduración, la presentación antigénica y la quimiotaxis de la célula dendrítica, disminuye la proliferación y las funciones efectoras del linfocito TCD8, disminuye la proliferación, las funciones efectoras, la diferenciación de las células de perfil TGP1 y TGP2 de los linfocitos TCD4 positivos. Obviamente aumenta las T reguladoras y está por definirse qué es lo que pasa con las T, en este caso helper 17. En células B produce cambio de isotipo a IgA, pero disminuye la activación de las células B y aumenta su apoptosis, disminuye la citotoxicidad y la quimiotaxis de natural killer, disminuye las funciones efectoras de los neutrófilos y aumenta la secreción de citoquinas inflamatorias, y por otro lado produce un cambio en el neutrófilo de unos neutrófilos tipo 1, que son los buenos, por llamarlo de alguna manera, esos que me sirven para eliminar las infecciones por parásitos, por bacterias, por hongos, a unos neutrófilos tipo 2, que son más bien unos neutrófilos supresores. Y lo mismo pasa con el macrófago. Transformación del macrófago de tipo 1 a tipo 2, que es un macrófago más bien supresor, además de que aumenta la quimiotaxis, disminuye las funciones efectoras, la presentación antigénica y aumenta la secreción de citoquinas inflamatorias. Resumiendo, entonces, las citocinas me van a servir de vínculo entre la respuesta inmune específica e inespecífica y regulan ambas respuestas, influencian el crecimiento y diferenciación de los leucocitos y son un importante mecanismo de amplificación, porque un pequeño número de linfocitos específicos para un antígeno van a activar una gran variedad de mecanismos efectores para eliminar ese antígeno. Hasta aquí lo que yo les tenía. Las mujeres disfruten el chiste, los hombres sufran, si logran entenderlo. Bueno, cuéntenme, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. Se durmieron. Profesora, yo tengo una con respecto a lo que le pregunté anteriormente, con lo de si los virus interferían en la producción de las interferonas. Usted dijo que que muchos virus hacían eso. ¿Hay alguna clasificación específica de virus que no hagan eso? Sí, claro, no, yo no dije la mayoría, dije muchos lo hacen, pero no, afortunadamente no son la mayoría, porque si fueran la mayoría, entonces no se nos quitaba la gripa nunca. Y cuando tenemos gripa, lo único que tomamos es vitamina C y agua, y acetaminofén es decir, cuando hablo de gripa, me estoy refiriendo a un rinovirus, no a SARS-CoV, ¿verdad? Cuando tienes una faringomidalitis viral, por lo general lo que haces es tomar algún analgésico, hacer alguna gárgara con algún antiséptico y tu sistema inmunológico te resuelve el problema. ¿Por qué te resuelve el problema tu sistema inmunológico? Porque sencillamente el virus no puede evadir esos mecanismos de defensa. Como mismo hay muchos que sí evaden los mecanismos de defensa